Octubre del año 2000. ETA ya ha suspendido la tregua decretada meses antes ante la firmeza del gobierno de José María Aznar, que se niega a negociar otra cosa que no sea la disolución de la banda. El 9 de octubre, Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quiere celebrar ese día de su santo comiendo con su familia. Su mujer Rosario y 2 de sus 4 hijos le esperan al mediodía en su casa de la calle Rector Marín Ocete, de Granada. El día 9 era justamente el santo de mi marido, San Luis Beltrán, un San Luis un tanto original, y yo lo esperaba a la hora de la comida aquí en casa. A las 3 de la tarde, Luis Portero, un fiscal que se ha destacado especialmente por su persecución del maltrato a las mujeres, está a punto de llegar a su casa ignorante de su fatal destino. 2 miembros de la banda terrorista se han adelantado a sus pasos. Le esperan en el interior del portal. Llega a casa, no tiene ningún tipo de protección, entra por la puerta, abre, como él siempre hacía, como recuerdo, abría el buzón, sacaba la correspondencia y en ese momento, en el propio portal de la casa, antes de subir al ascensor, se le acercó a Arrieta Iragui junto a Igor Solana Matarranz, los 2 etarras que lo asesinan, y Arrieta Iragui dispara contra mi padre, encañonándole contra la boca. Y oí un estruendo muy grande, estaba con mis 2 hijas esperándola a la comida, y a las 2:15 aproximadamente, 2:20, sentimos un estruendo tremendo, como si se derrumbase una librería con muchísimos libros, y pensé, digo yo, algo está ocurriendo en alguna casa. Y al poco tiempo llegó una vecina, tocó el timbre sin parar, le abrí la puerta, estaba demudada, blanca, lívida, y me dijo: tu marido. Y cogimos las 3 y bajamos por las escaleras. Curiosamente no cogimos el ascensor, ninguna de las 3, y bajamos corriendo y nos encontramos en el portal a mi marido tendido en un charco de sangre, delante de la puerta del ascensor. Arrieta Iragui ha disparado de frente a menos de 10 centímetros de distancia contra Luis Portero. La bala le entra por la cara y le sale por la nuca, pero no está muerto. Fue un disparo de frente que le salió por la nuca y evidentemente se quedó totalmente inanimado, y un médico de la clínica que hay lindando con nuestro portal, pues le hizo una respiración pues de primeros auxilios y la traqueotomía, y lo hizo que siguiera respirando al menos. Y entonces fue trasladado a traumatología para que allí se viera si tenía pues posibilidad de seguir viviendo. Mi padre había perdido ya mucha sangre y básicamente pues tenía muerte cerebral. Apenas 2 meses antes, ETA había asesinado en Málaga al concejal Martín Carpena. Desde entonces, Luis Portero temía que él fuera el siguiente en la siniestra lista de ETA. Fue a partir del asesinato de Martín Carpena cuando él realmente, yo lo noté distinto, diferente. O sea, con una preocupación muchísimo más grande. Cuando salíamos a pasear cambiábamos a veces los itinerarios. Lo que pasa es que, bueno, no se lo comentábamos a nuestros hijos, evidentemente, para no preocuparlos, pero sí yo sabía que Luis sentía temor. El día 7 de agosto me dijo que tenía el presentimiento que ETA lo iba a asesinar. Un presentimiento que a él no le había dicho a nadie, ni a su mujer, ni a su hijo, ni a nada. Era como un sexto sentido. Y entonces le dije que hablara con el jefe superior de policía del asunto y demás. Lo llamó y me dijo que la conversación con el jefe superior de policía ha sido un poco tibia, ¿no? Una cosa así de rutinaria, ¿no? Y tal. Y que no había quedado muy satisfecho con esa contestación. No puede decirse que Luis Portero no tuviera motivos para sentirse amenazado. Su nombre había aparecido junto con fotografías y diversos recortes de periódico en los documentos que se incautaron cuando se desarticuló el Comando Andalucía en 1998. Juan Cobo del Rosal, fiscal del Tribunal Superior de Justicia y amigo personal de Luis, le aconsejó que debía solicitar la escolta personal por escrito. Su esposa Rosario conserva aún la copia en la que él pedía protección. Ilustrísimo señor,
La prudencia aconseja, vistos los acontecimientos que se vienen produciendo, interesar DVI un servicio de vigilancia y de protección personal a partir del mes de septiembre, una vez incorporado tras el periodo vacacional. Granada, 10 de agosto de 2000, el fiscal jefe Luis Portero García. Un mes más tarde, Luis Portero recibe contestación oficial a su petición. Preocupado por la negativa, confía a Manuel Naranjo, secretario de la Fiscalía, el mayor de sus secretos. Cuando se recibió la comunicación, me llamó a mi despacho y fui y me dice: tenga usted y lea esto, que acabo de recibirlo. Yo me quedé muy sorprendido y textualmente me dijo: si algo me ocurre, esto lo saca usted a la luz. Una vez evaluadas las circunstancias, esta jefatura superior considera que su protección se incluye en el dispositivo de seguridad y contravigilancias establecido en esta ciudad. Granada, 8 de septiembre de 2000. A Luis Portero solo se le concede un sistema de contravigilancia que consiste básicamente en patrullas puntuales de la Policía Nacional en los lugares que él frecuenta. Insuficiente, como los hechos habrían de demostrar de manera dramática. A él lo matan precisamente porque es un blanco fácil. Entonces, a un blanco fácil que no tiene escolta, aunque cambie de recorridos o de rutinas, que él no llevaba la misma rutina, solía cambiar de itinerarios, era una persona precavida, con la autoprotección. Los órganos vitales del fiscal jefe de Andalucía fueron donados. Días después, cuando su familia lee el testamento, el sentimiento de impotencia por aquella muerte, que tal vez podría haberse evitado, se renueva. ¿Por qué? ¿Por qué matan? Es que no entiendo por qué matan. No a mi marido, sino a todos los que han matado. No lo entiendo. Pero ETA vuelve a matar. La historia de la organización terrorista ha de seguir escribiéndose con el nombre de sus víctimas. El magistrado Luis Portero no es el único miembro de la judicatura asesinado por los terroristas. Otros como él han caído antes y van a caer después, acribillados por las balas de aquellos que entienden que no hay más justicia que la que impone el terror. Francisco Mateu Canoves, magistrado del Tribunal Supremo. Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo. Ascensión García Ortiz, procuradora. Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional. Carmen Ruiz Tagle, fiscal de la Audiencia Nacional. El 12 de septiembre de 1989 es un día muy caluroso en Madrid. Las altas temperaturas de agosto no han amainado. A las 3 de la tarde, Carmen Tagle, fiscal de la Audiencia Nacional, llega a su domicilio. No hay apenas tráfico en la calle Julio Palacios, situada al norte de Madrid. Por el calor que hacía en agosto, los crímenes que se cometen en agosto, pensé que era un crimen pasional. Yo a Carmen Tagle no la conocía ni sabía que vivía aquí, pero solo la conocía como periodista, ya que llevaba el caso Rumasa como fiscal y llevaba también el caso, recuerdo, el violador del Ensanche en Barcelona. Era muy conocida, pero mal conocida sobre todo por los vecinos. Vivía sola, era una mujer soltera. Y ese día le recuerdo que Alfredo, el conserje, que vive aquí al lado, pues me llamó y dice: Matías, ha habido un asesinato. Carmen Tagle entra en la rampa que da acceso a su garaje. De repente surgen dos pistoleros que, con la valentía que dan las armas, se acercan a ella y le disparan a bocajarro. 4 tiros que resuenan en el garaje. A la fiscal no le ha dado tiempo ni de apagar la radio del automóvil. Yo, que entiendo un poco de armas, me di cuenta rápidamente que eran disparos. Y hoy los últimos 2 fueron bien con datos, que eran tiros de pistola. Me quedo mirando y el señor que vendía las casas aquí, que me había dicho que se iba a tomar un cafelito, y le veo que está oculto ahí entre los coches, y me dice: ¿qué tiroteo? Y yo digo: ¿tiroteo dónde? Y dice: ahí, en ese garaje que hay ahí. Cuando estábamos en el postre, oímos los tiros muy claramente. Yo vivía en un piso alto. Yo me asomé a la terraza, vi perfectamente cómo el coche de los etarras que habían asesinado a la jueza reculaba por el cul-de-sac
hacia el Parque Norte, que es lo que está ahí cerca, ¿no? Los terroristas se montan en un coche y salen a toda velocidad. Poco después abandonan el coche a pocas calles del lugar. Y entonces en ese momento viene el señor Cantos, el que vendía los pisos aquí, y me dice: pero si no hay nadie en el coche, si está sonando la radio pero no hay nadie en el coche. Y entonces yo, muy decidido, digo: jope, si no hay nadie, ¿a quién le van a tirar? ¿Al coche? Y cogí, fui, me aproximé allí al garaje, me asomo a la ventana que estaba abierta y había, me acuerdo que estaba cantando una cinta de Julio Iglesias, para ser más exacto. Y estaba la señorita, tumbada sobre el asiento del copiloto, pues no tenía ni gota de sangre, 4 orificios aquí mismamente en la sien y los ojos aquí muy abajo. Habían pasado 10 o 12 minutos y ella estaba, ya la goteaba, se notaba que la habían rematado en la nuca, porque estaba todo mojadísimo por detrás y se ve un pelo de mujer con las gafas medio caídas y echaba sangre. Había unos hilos de sangre, claro, que era tremendo. Entonces yo lo llamaba como el espectáculo, el cadáver exquisito expuesto como festín para el espectador cuervo. Me sentí como un mero espectador cuervo hasta que empecé a ver llegar a alguno de mis colegas. Carmen Tagle la semana anterior había recibido un par de amenazas, creo que por escrito, había recibido un par de amenazas. Pero bueno, era la práctica habitual dentro de la Audiencia Nacional, que no tiene nada que ver aquel edificio, siendo el mismo, con el entorno que es hoy. ETA llama a Carmen Tagle la Dama de Hierro. Su firmeza, su estricta aplicación de la ley ha puesto entre rejas a muchos terroristas. A Carmen no le temblaba la voz al reclamar penas más duras contra los terroristas. Curiosamente, Carmen Tagle, 6 meses antes, interviene en un programa en Radio Nacional, voy a la memoria y puedo fallar, escrito en el aire, una especie de debate de más de 1 hora de duración, en la que dice una frase que se convierte, nunca mejor dicho, en lapidaria en la boca de ella. En este país es igual de caro matar a 1 que a 7. En este país se paga lo mismo por matar a una persona que por matar a 7. Hola señores, muy buenas noches. La fiscal de la Audiencia Nacional asesinada esta tarde en Madrid, Carmen Tagle González, había sido amenazada por ETA la semana pasada a través de carta y llamada telefónica, según han confirmado a Telemadrid personas próximas a la víctima. Carmen Tagle, de 42 años, había rechazado siempre llevar escolta policial. Ella sabía que estaba en el punto de mira de los asesinos. Pese a ello, renunció a llevar escolta. Le habían oído decir sus compañeros: no quiero que maten también al escolta. En el caso de nuestra compañera Carmen Tagle, como otra víctima también, una persona que renuncia a la escolta para que no maten a escolta, una persona que viene a las primeras horas de la audiencia a las 7 de la mañana porque lleva antes a un sobrino con una incapacidad a un centro médico todos los días a la misma hora, y ciertamente esta persona en su propio vehículo, sola, con el mando del garaje, que vengan 2 terroristas y que disparen contra él y la maten. Yo creo que ahí se muestra una vez más el desprecio absoluto que hay a la vida por estas personas. La vida de los demás, por supuesto, que no vale nada para aquellos 2 hombres que matan a la fiscal de la Audiencia Nacional. Son miembros del llamado Comando Francés de la organización y se llaman Jacques Snall y Henri Parot. Este último, actualmente en prisión, sabe muy bien lo que es matar. Henri Parot, argelino, nacionalizado francés, fue jefe del comando itinerante. Se le han acreditado 82 asesinatos por los que ha recibido 26 sentencias condenatorias, con las que acumula casi 4.800 años de prisión. Entre otros actos terroristas, participó en el atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, el asesinato del gobernador militar de Madrid, Constantino Ortín, del vicealmirante Colón de Carvajal y su conductor Manuel Trillo, y de la fiscal de la Audiencia Nacional, Carmen Tagle. Quiero pensar que Carmen fue objetivo de ETA porque era una fiscal bravísima, beligerante, de las que miraba cara a cara a los etarras, caiga quien caiga aunque fuera ella, ¿no? Recuerdo que había estado unos días antes de ser asesinada en la prisión La Santé de París y había tenido delante a Santi Potros y a Josu Ternera. De los 2, el más duro con ella, el más agresivo, el más violento, el que la amenazó de muerte fue el hijo de la gran puta de Josu Ternera, que luego fue diputado. Yo recuerdo que en el juicio aquel, a Paquito, por el que acabó condenado por aquel asesinato concretamente a 30 años de prisión, se dirigió, como es habitual por otra parte en los dirigentes de ETA, al tribunal, le dijo: todos sois Tagle, en el sentido, todos podéis ser víctimas de ETA en este momento, o os tenemos la misma consideración que tuvimos a Carmen Tagle, que se evidenció con el vil asesinato del que fue víctima Carmen Tagle. Durante todos estos años, los trabajadores de la justicia han sentido en la nuca el aliento de los asesinos.
sabe muy bien que la toga es un blanco predilecto para los terroristas. Pero durante todos estos años, jueces y fiscales, procuradores, abogados o simplemente funcionarios de la Administración de Justicia han seguido cumpliendo con su deber en la certeza de que la lucha antiterrorista pasa también por sus manos. No, nunca me planteé pedir traslado. Siempre pensé que una de las formas que hay de luchar contra el terrorismo es que uno se quede en el sitio en el que está y que permanezca firme. Lo que pasa es que esa es mi visión de las cosas y mi convicción, y yo tengo unas circunstancias personales, no todo el mundo las tiene, y en la decisión que toma cada uno pues influyen muchos factores. Ana Iracheta es presidenta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, o dicho de otra forma, jueza en el País Vasco. Peligro sobre peligro. Ni que decir tiene que ETA la ha incluido en su lista de objetivos. Una sensación como de miedo remoto, yo creo que se tiene siempre. Y además creo antes de aparecer, incluso sin aparecer en las listas. Y el hecho de aparecer te confirma más que puede ser objetivo de ETA. Llevar escolta cambia la vida a todo el mundo. Los escoltas desde luego disminuyen el riesgo de poder sufrir un atentado, lo disminuyen, pero no lo eliminan. Siempre necesito hacer una llamada de teléfono antes de hacer algo que no tenía previsto hacer para poder avisar a las personas que se ocupan de protegerme, y en ese sentido he perdido muchísimo una parte de mi libertad, que era la libertad de decidir qué hacer en cada momento, porque esa capacidad de improvisación ha desaparecido. Se han vivido momentos de mucho miedo y de mucha tensión, y hemos vivido como cualquier persona realmente amenazada por ETA y sometida a protección personal, a escolta, con unas vidas muy restringidas, muy limitadas en nuestros movimientos. ...7 de noviembre de 2001, 7:25 de la mañana. José María Lidón, magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto, sale de su casa como todos los días para dirigirse a su trabajo. Le acompaña su esposa. Es que era un gran profesional. Si era un gran profesional quiere decir que era un gran juez. Y también era un gran profesor universitario. Me consta que era muy apreciado en la Universidad de Deusto y que sus alumnos también siempre lo quisieron mucho. Como juez era un juez extraordinariamente serio y con los pies absolutamente en la tierra. Cuando el juez y su esposa están ya dentro del coche, dos pistoleros se acercan y vacían sus cargadores sobre el magistrado. Unos metros más adelante, un hijo de la pareja que sube a su propio coche lo presencia todo. El atentado fue especialmente cruel, lo son todos los atentados terroristas, pero en este caso el hecho de que su mujer y su hijo fuesen testigos creo que lo hace especialmente doloroso para la familia. Y claro, su mujer estaba justo al lado de él en el coche cuando dieron los tiros, y estoy segura que en algún momento, aparte de ver que mataban y asesinaban a su marido, tuvo que pasar por su cabeza que los asesinos también le iban a dar 2 tiros a ella. Lo cierto es que cuando lo asesinaron, todos los compañeros, todas las compañeras sentimos algo muy cierto, y fue que cualquiera podíamos haber sido en aquel momento José María Lidón. Ese fue un sentimiento que compartimos prácticamente todos los jueces aquí en el País Vasco. Por lo tanto, mi sensación es que fue blanco de ETA simplemente porque era un juez, y pudo ser en aquel momento un blanco fácil. Vivir y trabajar en el País Vasco es especialmente difícil. Los jueces y fiscales lo saben muy bien, pero también lo saben los guardias civiles, funcionarios y miembros de otros colectivos que participan en la lucha antiterrorista. A nivel social en el País Vasco se ha dado lo que podría estar relacionado, podría ser una variante de eso adecuada a las circunstancias de aquí, ¿no? El famoso dicho social del algo habrá hecho cuando mataban a alguien tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con una cobardía moral en el fondo,
de una gran parte de la sociedad, o de una parte importante por lo menos de la sociedad, que por suerte pues va disminuyendo, pero todavía ahí queda, ¿no? Yo creo que en los años 60 se daba en mucho mayor grado, y que consistía en intentar justificar lo injustificable, ¿no? Es decir, si le han matado es que algo habrá hecho, no hay nada que justifique eso, ¿no? Está emparentado un poco con el síndrome de Estocolmo, sí. Vivir en el País Vasco, bajo la continua supervisión de los terroristas, se ha convertido en una enfermedad que ha provocado varias víctimas. Se llama síndrome del norte. Se puede considerar una variedad del estrés postraumático y bueno, consiste básicamente en que las circunstancias pues tan tremendamente duras, crueles, inhumanas, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido que, y tienen, aunque no tanto digamos como hace 20 años, ¿no? Pero tienen todavía que trabajar en unas circunstancias tan inhumanas, tan crueles, que las personas pues, se les lleva al límite, y cuando a alguien se le lleva al límite, pues las posibilidades de que se rompa aumentan. Él llegó a casa, fue a donde él guardaba su arma, y nada, yo me acuerdo que le pregunté si pasaba algo, porque se hacía servicio allí donde nosotros vivíamos. Había una patrulla que estaba guardando las casas porque ya había habido 2 atentados. Me dijo, no, tranquila. Me acuerdo que las palabras fueron esas. Y bueno, no sé por qué, normalmente nunca me levantaba, no sé por qué, después de que él salió de la habitación. Bueno, oí el estallido, me levanté y oí el estallido. El 14 de enero de 1994, José Santos Picó, agente de policía destinado en el País Vasco, decidió que ya no podía más. Ya no podía más mirando bajo su coche cada vez que salía. Ya no podía más de llevar una vida sin amigos, ocultando a todo el mundo su trabajo. No podía seguir sintiendo la mirada de los asesinos. Estabas pendiente, pues eso, si hoy tiene que salir a trabajar, cuando se marchaba, pues el verle un poco marcharse, ¿no? O lo típico, mirar debajo del coche, o etcétera. Entonces, si llegaba la hora de que él tenía que venir y no había vuelto, pues bueno, dabas un margen de tiempo, y si veías que pasaba mucho tiempo, pues bueno, normalmente estabas, en mi caso era de la sala al balcón, del balcón a la sala. Entonces era el estar esperando, y sabías que no sabías lo que esperabas, porque podía ser que viniera efectivamente o podían venir a avisar. Eva Pato y sus 2 hijos son en definitiva otras víctimas del terrorismo, aunque la ley no les considera como tal. Eva ha querido siempre que se reconozca que a José lo mató ETA. Se reconozca que aquí hay y ha habido muchísima presión, que la muerte de toda esa gente, y sobre todo de José, yo lucho por todos, pero ante todo por su memoria. Sé que ha habido muchísimos compañeros en tratamiento psicológico. Incluso creo que ha habido alguno ingresado en un centro, es que no sé si es psiquiátrico o no. Sé que es un centro que solían ir los policías, guardias civiles, etc. Y entonces, pues, se comentaba, ¿no? ¿Qué te pasa o qué tienes? No, es que esto es de la presión porque están súper agobiados, ¿qué tal? Entonces, bueno, le pusieron, digamos, para identificarlo, síndrome del norte. Entonces, el riesgo de acabar con su propia vida, que no es poco, ¿no? El riesgo de que vuele su hogar por los aires, sus amigos, su familia, el aislamiento social, ¿no? Que han padecido y todavía padecen, aunque en algún menor grado, digamos, ¿no? Pues son factores que evidentemente pues explican el llamado síndrome del norte, que se puede considerar una variante de estrés postraumático. Para José Santos Picó, la gota que colmó el vaso y que le condujo al suicidio fue el intento de asesinato de su amigo y compañero Jesús Villamudria. Su hija Coro, de 17 años, murió en el acto al estallar la bomba Lapa que los terroristas habían destinado al padre de la joven. Coro vivía en las viviendas de la policía, Coro y sus padres y sus hermanos. Y creo que fue el segundo atentado de las viviendas de la policía, que fue en noviembre, si no me equivoco, en noviembre del 90, cuando hubo ese atentado. Y bueno, eso también le marcó muchísimo, porque se conocían mucho. Era compañero del padre de Coro Villamudria. Y el día que falleció la niña, que bueno, estuvimos con ellos y porque nos llevábamos muy bien con esa familia, él mismo decía,
Yo no sé lo que haría si fuera mi hija. Es más, llegó a decir, ¿no? Si me pasa a mí esto, a lo mejor agarro el arma, salgo a la calle y me cargo los primeros que pille, no lo sé. Me volvería loco. A las puertas del mismo edificio donde vivía Eva con su marido y sus hijos, una bomba de ETA destrozó a la familia de otro policía. Cuando ya ella se fue a terminar de desayunar y todo, cuando ya salió me dio un beso, me abrazó y me dijo: mamá, estoy muy orgullosa, dice, de ser, dice, como papá. Pues bueno, entonces pues ya se bajaron todos, entonces yo como de costumbre me marché al balcón a decirles adiós en bata. Cuando yo bajé, cuando yo estaba en el balcón, entonces fueron y ya la explosión. Aquella bomba se llevó la vida de Coro, pero también la de su madre, la de su padre y la de sus hermanos. Yo estaba muy mal, y mi marido estuvo 18 meses sin cobrar ni un duro y había días que no tenía para darle de comer a mis hijos. Y eso es cierto. Me acuerdo un día que no tenía ni para darle nada de comer. Yo me encuentro ahora que ahora hay unos atentados y enseguida ya están los psicólogos, están los médicos, están las ayudas y está todo. Y yo pues no tuve nada. Yo no tuve ni psicólogos, ni ayudas, ni médicos, ni de nada. En la lucha antiterrorista hay un colectivo muy especial, cuya misión consiste en salvar vidas en momentos de máximo peligro. Son desactivadores de explosivos bien conocidos por sus siglas, los TEDx. Hombres entrenados para acercarse al corazón mismo del peligro. Creo que jamás se ha reconocido la labor de los TEDx. Creo que nadie tiene idea hasta qué punto requiere una formación y una serie de características de la persona. Y creo que mucha gente se olvida de la de vidas que han salvado. Los TEDx han salvado muchas vidas y eso les ha costado a algunos de ellos la suya propia. Durante la madrugada del 24 de mayo de 1989, en Bilbao, Manuel Jodar y José María Sánchez García, junto a Luis Hortelano, Ertzaina, consiguen desactivar un primer coche bomba. Horas más tarde, mueren los tres, víctimas de otro coche cargado de explosivos que los etarras colocaron como trampa. Esta es la primera ocasión en que mueren en el mismo atentado un ertzaina y dos policías nacionales. El atentado tuvo lugar a las 8 de la mañana cuando los policías se acercaban al vehículo para inspeccionarlo. En ese momento, el coche bomba hizo explosión, matando a 3 personas e hiriendo a otras 9, 4 de ellas policías. Cuando asesinaron a mi padre yo tenía 11 años y mi hermano 9. Nosotros no sabíamos cuál era la profesión de mi padre, por seguridad tanto para él como para nosotros, claro. De hecho, ni siquiera íntimos amigos de mis padres lo sabían. Y recuerdo una pareja que fue con la que pasamos ese tiempo mientras llegaba nuestra familia para el funeral y demás, que lo supieron 2 meses antes. Y se les dio incluso mis padres les dieron incluso la opción de seguir con la amistad o no, pues bueno, pues que de alguna manera se les estaba vinculando a una profesión y a una vida que conllevaba muchos riesgos. Algunos de estos especialistas han llegado a tocar con sus manos a la muerte. Gerardo Blanco es uno de ellos. 12 de junio de 1985. Es un día grande para España. Se firma el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. En la capital hay jefes de Estado y de Gobierno de toda Europa. Las medidas de seguridad son extremas. Pero para ETA no hay nada imposible. A las 9 de la mañana asesina al comandante Vicente Romero y a su chofer, Juan García Jiménez. Y al cabo de la hora por ahí, pues los servicios de información de Madrid pues nos avisaron que seguramente que el coche estaría en el aparcamiento de Felipe II. Era una manera de actuar de ellos, cuando cometieran algún atentado en Madrid o algo, el coche que usaban de huida lo dejaban allí. Aquello ya estaba controlado. Gerardo y su compañero Esteban del Amo entran en aquel céntrico aparcamiento madrileño. Son las 10:30 de la mañana. Y efectivamente, el coche que habían usado, un Renault 12,
que habían usado para matar a los militares le habían dejado abandonados. Y efectivamente, en el momento que lo vimos nos pareció de que sería un coche cargado de explosivos. Es que de eso que lo huele, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, la dinamita huele mucho, ¿eh? Huele como almendra amarga, ¿no? Y efectivamente ya conseguimos el asiento de atrás del coche moverlo un poquito, y conforme lo movimos un poquito vimos que estaba cargado de goma 2. Yo creo que habría unos 3 rollos de 2 kilos, 3 chorizos de 2 kilos y luego un montón de cordón detonante para allá. Entonces, en el momento que lo vimos, pues vimos que aquello podía hacer daño. Gerardo y Esteban ordenan que se amplíe el cordón de seguridad y se desalojen algunos pisos de las inmediaciones. Entonces se ponen a trabajar a 1 milímetro de la muerte. Entonces, cuando volvimos otra vez, ¿no?, de segunda, ya que se desalojó todo, entonces mi compañero Esteban del Amo se fue por un lado, yo me fui por otro, y entonces fuimos retirando el sillón hasta que ya vimos todo lo que había, las trampas que había, todas esas cosas. Entonces se echó para atrás, me meto yo dentro, medio cuerpo dentro del coche, allí mirando, y entonces me toca, me dice, Puente, déjame que he visto una cosa. Y efectivamente yo me echo para atrás, entra, y cuando está así, pues siento que los ojos me arden y que caigo, que me lanzan para atrás. La trampa de los terroristas había cumplido con su objetivo. Esteban del Amo muere instantáneamente. Gerardo queda gravemente herido. Mi compañero Esteban del Amo murió en el acto. Según luego me dijo un médico que no se enteró. Pero yo también podía haber muerto en el acto y yo noté lo que pasaba. Con que él lo tuvo que notar exactamente igual que yo. Y él fue el que me salvó la vida a mí. El cuerpo estamos bastante huecos y entonces la onda expansiva la absorbió. Entonces a mí me dio en el brazo izquierdo, me da en el brazo izquierdo y me hace girar, entonces caigo al suelo y luego ya todas las quemaduras y todo las recibo por la espalda. Entonces me veo el brazo, que ya que tenía limpio nada más que el hueso y 2 o 3 tendones, y entonces me da más miedo que todavía. Entonces me cojo el brazo, me lo pego al cuerpo y me levanto. Estaba todo negro, 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 allí no se veía nada. Y un teniente de la policía me quiso socorrer y me puso las manos en la espalda. Se llevó toda la piel. Toda mi piel de mi mano se la llevó él pegada en sus manos. Yo estaba achicharrado, achicharrado. Un 75% del cuerpo, de primero, segundo y tercer grado tenía de todo. 21 años más tarde, Gerardo Blanco aún sufre las secuelas de aquel atentado. Ha perdido movilidad en su brazo izquierdo, parte de la capacidad auditiva y su propio trabajo. No ha perdido la memoria de aquel momento trágico. No ha perdido la memoria de sus compañeros caídos cuando intentaban evitar que se cumplieran los siniestros propósitos de los activistas. Mire, nada más que en Madrid, que es donde más tiempo estuve trabajando, los 4 años, perdió la vida Esteban del Amo García, que murió cuando estaba yo. Y que vaya este programa, que vaya en su memoria, pero que vaya en la memoria de todos los TEDAS. He visto perder la vida a Luis Claraco, he visto perder la vida a José Luis Barrero, he visto perder la vida a Pedro Domínguez, he visto perder la vida a Valentín, he visto perder la vida a Muñoz. Estoy hablando de solamente gente de Madrid. Luego mataron a mi compañero Vicente, Sánchez Vicente, en Bilbao, en Baracardo, lo mataron en la puerta del colegio a tiro. Asesinaron a Joda, que era de aquí de Granada, también por explosivos. Y así otro montón de nombres. Es que ya se me ha ido la cabeza a otros compañeros, pero que los recuerdo a todos. Francisco Berlanga Robles, muerto el 2 de noviembre de 1979 al desactivar una bomba trampa en Pamplona. Vicente Sánchez Vicente, asesinado delante de su hija de 5 años el 8 de abril de 1981 en Bilbao. Aniano Sutil Pelayo, muerto por una bomba trampa el 27 de marzo de 1983 en San Sebastián. Esteban del Amo García, muerto el 12 de junio de 1985 al desactivar un coche bomba, Madrid. José María Sánchez García y Luis Hortelano García, muertos el 24 de mayo de 1989 al desactivar un coche bomba en Bilbao. Valentín Martín,
muerto el 12 de junio de 1991 al explotarle un paquete bomba. El atentado de mi padre marcó un antes y un después en nuestra casa. No solamente para unos niños y para una adulta, sino para la gente que nos rodea también, por vernos pasarlo realmente mal. Yo siempre digo que recuerdo el funeral de mi padre y tantos otros que ha habido, como el cuento de la Penita Pena, en el que los políticos de turno están en primera fila del banquillo en la iglesia, en la que todo el mundo te quiere, todo el mundo te va a apoyar, nunca te va a faltar de nada, pero al final todo eso queda en un vacío tremendo que tienes dentro y que nadie, por mucho que quiera, puede suplir, ¿no? Que es la figura de mi padre. ETA ha asesinado a hombres, mujeres y niños, a militares, políticos, funcionarios, trabajadores, ciudadanos de a pie. Prácticamente no hay sector de la sociedad civil española que no haya sufrido el terrible zarpazo de la banda terrorista. Pero tal vez sean aquellos que están implicados directamente en la lucha antiterrorista quienes una y otra vez han visto caer a sus propios compañeros. Sirva de ejemplo, de homenaje, un guardia civil. Yo recuerdo sobre todo imágenes. Yo recuerdo que salía del colegio ese 13 de junio a las 5 menos algo de la tarde. Yo tengo la manía de bajar corriendo, siempre suelo llegar el primero. Y recuerdo imágenes. 13 de junio de 1991. A las 5 menos cuarto de la tarde, Ricardo Couso Ríos, guardia civil, está esperando en la puerta del Colegio Franciscanos de Montpellier, en la localidad vizcaína de Trápaga, a su hijo de 9 años. Finalmente, el chaval se acerca corriendo. Recuerdo un taxi, recuerdo 3 hombres y recuerdo 2 de ellos que bajaron y uno de ellos le metió 5 tiros en el cuerpo a mi padre. Pues lo que recuerdo es a mi padre allí tirado del coche, es lo que recuerdo. No recuerdo más. Con eso me llega y es con lo que me levanto todas las mañanas. O sea, con eso me llega. Los disparos de los asesinos resuenan en la calle y en el colegio. ETA acaba de sumar en su lista del horror a otro guardia civil. Ese día era mi último día de GB, había salido un poco antes, me iba de viaje de fin de estudios y había bajado a cambiar algo a una tienda y cuando subí hacia mi casa, hacia el cuartel, oí muchas sirenas, vi muchos coches de la Guardia Civil, a compañeros de mis padres, la gente muy movilizada en el pueblo, que era bastante pequeño. Y como era además un pueblo tranquilo, enseguida me di cuenta de que pasaba algo, así que me eché una carrera hasta mi casa y ya en cuanto llegué ya llegaron los compañeros de mi padre y ya nos enteramos de lo que había pasado. 15 años después del día en que ETA arruinó para siempre la vida de la familia Couso Saavedra, su viuda Fina y sus hijos acuden a la Audiencia Nacional para ver de cerca la cara del asesino. Se llama Juan Carlos Iglesias Chouzas, pero todos lo conocen como Gaddafi. Pues estamos delante de la Audiencia Nacional y hoy se va a juzgar el caso de mi marido, del asesinato de mi marido, que fue hace casi 15 años, lo hará el día 13 del mes que viene en el País Vasco. Está sucediendo que me estoy enfrentando a la parte más dura de mi vida y voy a ver al criminal que me ha modificado la vida de mis hijos y la mía, toda nuestra vida. Yo sé que va a ser muy duro, pero espero que, como te decía antes, que se haga justicia. Juan Carlos Iglesias Chouzas. El Ministerio Fiscal le acusa de un delito de asesinato y otro de estrago. Responda a las preguntas que se le formulen. Si perjudica su derecho a no declarar, a la audiencia pública puede interrogar al Ministerio Fiscal. En el año 1988 formaba usted parte del denominado Comando Vizcaya de la organización terrorista ETA. ¿Va a contestar a mis preguntas? Juan Carlos Iglesias, alias Gaddafi, miembro del Comité Ejecutivo de ETA, integrante del Comando Vizcaya, autor de 17 asesinatos entre 1987 y 1991. Entre otros actos terroristas, es responsable del secuestro del industrial Andrés Gutiérrez Blanco, del coche bomba contra la Guardia Civil de Uribitarte, 2 muertos. Asesinato a tiros del guardia civil Ricardo Couso, bomba en coche de Guardia Civil, muere un niño de 2 años, Fabio Moreno, condenado a más de 250 años de prisión. Yo no quiero odiar a nadie porque siempre revierte sobre mí el odio, ¿no? Pero sí unas ganas de poder decirle más de 4 cosas, ¿no?
de llamarle lo que es, criminal, genocida, asesino, sin sentido. Y mucho dolor al recordar los peores momentos de mi vida, momentos que han marcado el resto de mi vida y de la de mis hijos. Pues sí, el peor momento del juicio ha sido en el relato de los hechos, tanto por parte de los testigos como de mi madre y mi hermano. Volver a recordar cómo ha fallecido mi padre, siendo unas circunstancias tan duras, sí me ha afectado mucho. No se me va a borrar en la vida, He aprendido a vivir con él 15 años y seguiré viviendo con él hasta que me muera. Era mi padre. Ricardo, Carolina, Fina, no pueden olvidar. Como no pueden olvidar a las familias de los 271 guardias civiles a los que ETA ha asesinado. Las familias de Martín Durán Grande, asesinado en Navarra, Gregorio Posadas, asesinado en Azpeitia, Juan Carlos González Rentero, asesinado en Madrid, Francisco Muriel, asesinado en Zarauz, y Carlos, y Antonio, y Andrés José, y tantos otros. Víctimas, la historia de ETA. Da igual que sean guardias civiles, policías, militares, funcionarios, políticos, ciudadanos anónimos, hombres, mujeres o niños. ETA dispara y dispara, mata y mata.